Congregación Betel Shaddai. Estaré abordando algunos comentarios de esta porción que inicia en Bereshit, el primer libro de la Torá, basado en Bereshit 1:1 al 6:8, la porción de la Haftará en 1 Samuel 20, 18 al 42, y en los escritos mesiánicos tenemos Yohanan o Juan 1:1 al 17. Esta parashá inicia con el verso 1:1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Veamos qué encontramos en esta porción. Inicia el primer libro de la Torá con Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios al cielo y a la tierra. Esta traducción específicamente es del Humash. Otras traducciones como Reina Valera y las demás versiones contemporáneas dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, hay diferentes interpretaciones. Es importante tener claro que la Torá no nos enseña historia y que la narrativa que encontramos en la Torá no sigue necesariamente un orden cronológico, y vamos a encontrar siempre preguntas sin respuesta o preguntas con muchas respuestas o interpretaciones, y de eso se trata en parte este análisis. La primera palabra con que inicia esta porción de la parashá, que es Bereshit, encontramos que esta palabra Bereshit es una composición de dos palabras, que es be, que es la preposición con la bet, que es en, y reshit, que es principio. Esa palabra reshit significa primero, en lugar, tiempo, orden o rango. También significa cabeza, inclusive es de la misma raíz de rosh, que es cabeza, y este reshit puede ser comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio. En la narrativa de la Torá, esta palabra Bereshit no necesariamente, y de hecho es lo que la mayoría de los sabios concuerdan, en que no se refiere a que la Torá describe que primero creó el Eterno los cielos y después la tierra, sino que hace una descripción general de las condiciones de la creación en esos primeros instantes relatados. E incluso Rashi nos indica que es necesario leer el primer verso de Bereshit como una introducción a lo que ocurre en las primeras tres citas de Bereshit. Esta porción que dice Bereshit, esa palabra Reshit, es la misma palabra que se utiliza en citas como Bereshit 49:3 y Shemot 23:19. En el caso de Bereshit 49, cuando dice: Rubén, tú eres mi primogénito, el principio de mi vigor. Esa palabra principio es Reshit. Y cuando se refiere a las primicias de los primeros frutos que debían ser traídos al templo, esa palabra primicias es Reshit. Veamos qué comentarios tienen los sabios en cuanto a estos primeros versos de la Torá. En la Torá comentada por Rashi encontramos esta versión interpretativa que dice: en el principio del crear de Dios los cielos y la tierra. Esto es motivado a que Rashi nos indica que estas tres primeras palabras de esta cita están en constructo y por lo tanto deben estar asociadas a los siguientes versos. Es decir, que cuando dice en el principio no se refiere al orden cronológico de la creación, de que creó primero los cielos, después la tierra y así sucesivamente, sino que se refiere a una descripción, y el primer verso es una introducción a la descripción de cómo se encontraba la tierra en ese momento de la creación. Por lo tanto, alude y lo cita en la misma Torá comentada por Rashi, que en el principio del crear del Eterno no es que la Torá lo dice así, pues inicialmente lo que ocurrió fue que Dios planeó crear al mundo con el atributo de justicia, pero al ver que el mundo no hubiera sido capaz de sobrevivir solamente con el atributo de justicia, antepuso el atributo de misericordia y lo asocia al atributo de justicia. Por esa razón, en Bereshit 2:4 dice: en el día que hizo Adonai Elohim la tierra y los cielos.
¿Y por qué dice esto? Porque aquí aparece el nombre sagrado del Eterno, es decir, aquí donde se traduce Adonai están las 4 letras del nombre sagrado y que se refieren a su carácter eterno, pero que en términos de la narrativa de la Torá, cuando aparece este nombre sagrado, también alude a su atributo de misericordia. Entonces aquí aparece en este verso los dos atributos, misericordia y justicia. Considerando esta interpretación de Rashi, en la Torá Emet lo traducen los 3 versos de la siguiente manera: en el principio de la creación, al crear Elohim el cielo y la tierra, cuando la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo y el espíritu de Elohim cerniéndose sobre la superficie de las aguas, dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Este es el relato de cómo se encontraba la creación en el principio de la creación. Encontramos en el relato de la Torá que Dios creó la luz, dijo fue la luz y que la luz era buena. Y en una interpretación simple de esta versión de la Torá encontramos que Dios vio que la luz era buena y que no era conveniente para ella y para la oscuridad que funcionasen mezcladas. A la luz fijó su dominio propio durante el día y a la oscuridad su dominio propio durante la noche. Esta es una interpretación simple de este texto de la Torá, donde se interpreta que Dios creó todo el primer día, pero luego fue atribuyendo funciones a la creación y por eso aparecen el sol y la luna en el 4.º día de la creación. Pero sin embargo, en una interpretación más mística, encontramos en la Torá comentado con Rashi y en el Talmud que Dios vio que los malvados no merecían utilizar la luz primordial y por ello la separó para los justos en el mundo venidero. Rashi nos dice que la separación entre el día y la noche tendría lugar después de que hubo sido guardada la luz primordial. Hasta que fueron creadas las luminarias, la luz primordial era la que distinguía entre el día y la noche. Pero a partir de que fueron creadas, esta tarea de distinción le fue adjudicada a ellas, es decir, al sol y a la luna. Esta es otro tipo de interpretación en cuanto a esa luz que aparece en el primer día de la creación. Veamos qué otros aspectos nos dicen los sabios. En cuanto a esta luz que aparece en el primer día de la creación, el Humash nos dice que no se refiere a la luz natural, sino a algo más profundo y trascendente. La lucidez mental con la que se dotaría al ser humano para que pueda ver, captar y admirar su divina creación. La oscuridad alude al estado de ceguera inercial, que cual gruesa venda cubre los ojos del hombre, que se enfrasca solo en lo mundano y terrenal. Al crear Dios la luz original vio que era tan preciosa y sublime que prefirió resguardarla para las personas justas y sabias, y para ellos la atesoró en la Torá. Veamos entonces cómo se interpreta esta luz que aparece en el primer día de la creación por los discípulos de Yeshua. Encontramos en Yohanan 1:1 al 5, conocido como Juan, que cita un paralelismo entre lo que es Bereshit 1:1 al 3 y esta porción de el escrito mesiánico, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí hace el verbo una alusión a lo que es la Torá, la palabra con la que fue creado el universo, y esto era en el principio, Reshit, es decir, principio con Dios, donde las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí Juan coincide con esta interpretación que hace Rashi y que aparece en el Humash, que viene también del Talmud, donde se da una interpretación distinta a lo que es la luz del sol, a la luz de las luminarias y esa luz que aparece en el primer verso de la creación. Por lo tanto, aquí Juan hace una referencia a que esa luz estaba con Dios y que era el verbo con que fue creado el universo.
Dice que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho y que en él estaba la vida. Y por eso luego dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y está hablando de Yeshua. Dentro de estos escritos que aparecen en los escritos mesiánicos en Hebreos 1 al 2, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí aparece una mención creadora donde Yohanan hace una alusión a los primeros versos de la Torá en el principio, Reshit, y se refiere a Yeshua Hamashiach en esa labor creadora que lo ratifica el autor de los Hebreos cuando habla que dice que sin él nada fue hecho y a quien fue constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y vemos que Mashiach es la manifestación creadora, redentora y salvadora de Elohim desde el principio, Bereshit, desde el principio, que se manifestó en carne, como lo cita Yohanan, y vemos que Yohanan también cita aquella luz que según algunas interpretaciones de los sabios fue reservada para los justos, y Yohanan dice aquella luz verdadera, que también hace alusión a que esta luz, por lo tanto, no es la misma luz de las luminarias, porque dice a una luz que es diferente, dice aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces aquí vemos también que Yohanan interpreta esta luz como una luz distinta a las luminarias. Y cuando habla de esa luz dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y esta luz a la que se refiere Bereshit, así como lo interpretan los sabios y como lo interpretan los discípulos de Yeshua, se refiere a Mashiach. Y el mismo Mashiach, Yeshua, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa interpretación que hace Rashi cuando dice que esa luz está reservada para el Olam Abba, encontramos en Revelaciones 21-23 que dice, refiriéndose a la nueva Jerusalén que descenderá, que dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y ese Cordero es Yeshua, quien muere y por su sangre es que da redención a la humanidad. La salvación ya estaba prevista por el Eterno desde la creación del mundo, desde Reshit, desde el principio. Y por eso encontramos en Colosenses 1:15 al 19, refiriéndose a Yeshua, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Yeshua es Reshit, porque dice, es el principio, es el primogénito, recordemos que cuando le veíamos que en la Torah aparece este término Reshit, también se parecía a primicias, y Yeshua es primicias de los que durmieron, es primicias de la resurrección, es el primogénito y es el que estaba allí en ese principio de la creación como parte de lo que es la palabra, porque Él es el verbo hecho carne. Por lo tanto, Yeshua es Reshit en la creación. Y así como relatan los escritos mesiánicos que Yeshua es cabeza, Rosh, como lo habíamos mencionado, Rosh y Reshit, que tienen la misma raíz, y
Yeshua es Rosh, cabeza de Cajal, que es la congregación. Y resulta interesante este comentario que aparece en la Torah Emet, que dice: el relato de la creación en los versos 1 al 3 alude metafóricamente a los diferentes estados del Bet Hamikdash, el gran templo de Jerusalén. La frase "la tierra estaba caótica y desolada" alude a la destrucción del mismo. El espíritu de Elohim, cerniéndose sobre la superficie de las aguas, alude a que incluso estando en el exilio después de la destrucción, la Torá permanecerá con nosotros. Y la frase "haya luz" refiere a que finalmente Hashem ha de iluminar el mundo con la luz eterna, la luz del Mashiach, en referencia a la construcción del tercer Bet Hamikdash. El estado del templo refleja el estado de Israel, y esa luz hace referencia en este escrito a Isaías 61, cuando dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Adonai ha nacido sobre ti. Muy interesante esta interpretación y la relación que hacen con el templo y con el Mashiach, porque hacen esa referencia que Él es el que ha de iluminar al mundo, y hace una referencia a este templo. Y veamos qué dijo Mashiach de ese templo y qué dicen los discípulos. Y Yeshua le dijo a los que le preguntaban: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y por qué Yeshua dijo esto? Porque Yeshua muere y luego resucita al tercer día. Y con su muerte y resurrección, Él levanta el templo, ese tabernáculo caído de David, porque levanta al Cajal, a la congregación, y esa congregación que estaba sumida en las tinieblas por el pecado, es levantada, es redimida por ese sacrificio. Y por lo tanto, cuando dice: y he aquí que muere, cuando muere Yeshua, y dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, habla del acceso que por esa muerte, ese sacrificio, esa expiación de los pecados, permite Yeshua que tengamos acceso al Padre por esa redención que Él hizo, por ese sacrificio y ese derramamiento de sangre. Es interesante lo que encontramos en esta parashá, cuando dice en Bereshit 3:24: expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Y esto se refiere a lo que ocurrió después del pecado de Adán y Eva. ¿Y qué pasó allí? Que fueron expulsados del jardín del Edén. Y esa expulsión, ese salir de la presencia del Eterno, y que representa el exilio que es también consecuencia del pecado. Y de ese exilio en el que nos encontramos actualmente, podemos retornar por el sacrificio de Yeshua, que nos ha acercado al Eterno, permitiéndonos el acceso al lugar santísimo, y que nos abrirá el camino al Edén. Hay una figura muy interesante aquí, que es con los querubines, porque dice que el Eterno había puesto querubines para que guardaran el camino del árbol de la vida. Y en la descripción de ese velo, en Shemot 26:31, encontramos que ese velo tenía unas indicaciones que decía, cuando el Eterno cita: también harás un velo y será hecho de obra primorosa con querubines. El símbolo, la simbología de los querubines aquí hacen una representación, y de alguna manera nos dicen que ese rasgo que hubo en el templo, que fue rasgado, nos dicen que hay un acceso al santuario celestial por los méritos de Yeshua, pero que en ese Olán Abá anhelado e interpretado por los sabios, también tendremos finalmente el acceso, el camino al Edén, del que fue exiliado el hombre a causa del pecado. Bereshit, en el principio, ya para cerrar estas breves interpretaciones de lo que es este relato de la creación, puedo decirles que Bereshit nos relata aspectos fundamentales en cuanto a la salvación, y que en el pensamiento revelado del Eterno en este escrito estaba ya pautada la salvación de la humanidad. Y esa luz
aquella luz que alumbra todo ser, como lo dijo Yohanan, también nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Y también cita en Tesalonicenses 5:5 cuando dice, todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Y esto es una exhortación para nosotros de cómo estamos viendo la Torá. Porque la Torá vamos a encontrar muchas preguntas, y más en este tema de la creación podemos encontrar muchas preguntas sin respuesta y podemos encontrar muchas preguntas con muchas respuestas, como podemos encontrar las diferentes interpretaciones del relato de la creación, así como muchos otros escritos de la Torá. Pero necesitamos fe y necesitamos creerle a aquel que nos reveló desde el principio, como lo hemos visto, nos reveló su salvación y nos ha dado una salvación tan grande para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de aquel. Porque en este nuevo ciclo que hemos comenzado en la lectura de la Torá, debemos concientizar que la Torá no es para aprender, porque hay una diferencia entre Torá y sabiduría. La Torá es para cambiar nuestro carácter, para moldear nuestra conducta, para obedecer al Eterno, para crear en nuestro corazón temor al Eterno y para obedecerle a Él y para valorar, aprender y practicar la Torá y cuidar esa salvación tan grande que tenemos en Yeshua HaMashiach. Así que estos escritos y estas diferentes interpretaciones que inclusive nos revelan el pensamiento dentro del judaísmo, hemos visto una coincidencia en ese pensamiento, donde hay una esperanza de esa luz primordial revelada al inicio y que esa luz es del Mesías, un Mesías que vendrá para restaurar el tabernáculo caído. Ya Yeshua hizo ese trabajo y solamente hace falta revelación a aquellos que todavía no han recibido esta revelación. Tengamos presente que los que no tienen aún a Mashiach necesitamos orar e interceder para que Él sea revelado a aquellos que lo esperan pero que aún no le han conocido, y que los que le hemos conocido necesitamos practicar y vivir y ser esa luz que Él nos dijo que éramos, porque Él nos permite ser luz en su luz. Así que practiquemos la Torá, no la veamos como sabiduría. La sabiduría la tiene el mundo, porque hay sabios que tienen mucha sabiduría, pero que no practican nada y tienen una vida llena de impiedades y maldades. Así que nosotros seamos sabios para recibir la instrucción que nos dejó el Eterno, para moldear nuestro carácter y nuestra conducta y ser realmente esa luz que Yeshua nos dijo que nosotros somos, porque Él conquistó y nos dio esa luz que Él es. Así que Shabbat Shalom y bendiciones a todos. Seamos luz para el mundo, seamos luz para nuestra familia, seamos luz para aquellos que aún no han tenido la revelación del Mashiach.